Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Atancode, un día más por aquí y hoy toca hablar de React y de buenas prácticas. Me he animado a grabar este vídeo porque revisando código, pues muchas veces me encuentro con componentes súper largos que hacen mil cosas, que bueno, pues tienen líneas infinitas con toda la funcionalidad entremezclada y he dicho, oye, pues ¿por qué no compartir un poquito una serie de buenas prácticas que os ayude, bueno, pues a tener componentes que sean más reusables, mantenibles y fáciles de trabajar con ellos? Es un vídeo muy interesante que, como siempre, se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También es que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos para que la comunidad de Latin Code siga creciendo. Vamos a ver esas buenas prácticas de React. Yo soy Gerardo Fernández y, como siempre digo, comenzamos. Y ya estamos por aquí en pequeñito, bueno, pues con este vídeo sobre buenas prácticas. ¿Por qué me he decidido grabarlo? Porque al final, muchas veces cuando reviso código, pues me encuentro con componentes gigantescos, que al final, bueno, pues la verdad es que para quien trabaje con ellos, bueno, es muy difícil mantenerlos, porque al final encapsulan muchísima funcionalidad, el JSX es gigantesco y creo que, bueno, pues merece la pena empezar a coger buenos hábitos y acostumbrarnos a tener pues pequeños componentes que hagan cositas muy específicas para que así luego, bueno, pues sea mucho más fácil todo de depurar e ir, si encontramos algún bug, por ejemplo en nuestra aplicación, sea mucho más fácil de decir, oye, esto es lo que está fallando sin tenernos que leer, por ejemplo, 1000 líneas de código, que no es tan raro. ¿Vale? Entonces, el objetivo de este vídeo, ya te digo, es enseñarte a crear componentes muy reutilizables con una serie de buenas prácticas que desde el primer momento, tengas el nivel que tengas, vas a poder seguir. Entonces, vamos a partir de un componente llamado app, pues que hace la típica llamada fetch para obtener una lista de usuarios. Y si te das cuenta, bueno, pues además de que estoy empleando, bueno, pues una versión así sencillita del hook use fetch, al cual ya le dediqué otro vídeo en su momento, te dejo la tarjetita por si lo quieres ver más en detalle explicado todo. Pues realmente lo que estoy haciendo es definir un estado que va a almacenar el estado de la llamada, pues idle, nada más empezar, y luego dos propiedades más, data con el resultado de la llamada y error, pues con el si ha habido algún error. Y a continuación, mediante un efecto, pues declaro un callback para que ejecutarlo después de que el componente se renderice, hagamos un fetch para obtener, bueno, pues la lista de usuarios y en función de si te ha ido bien o mal, actualice dicho estado. Ahora empieza la sabrosura, que dices, bueno, pues ya está, al componente app.js lo que le voy a añadir va a ser pues toda la lógica en JSX para decidir si pinto un cargando, si pinto el error o si por el contrario ya pinto la lista de usuarios. Y claro, a medida que el componente este vaya creciendo, pues al final cada vez va a ser más grande el JSX, la lógica cada vez va a ser más grande y vamos a acabar con un componente gigantesco, con el JSX prácticamente al final ocupando pues cientos de líneas y toda la lógica al principio, lo cual es inmantenible. Yo creo que siempre que nos encontremos con un archivo súper grande, al final nos da pereza leerlo, es más difícil de depurar y bueno, pues al final se trata de pasarlo bien mientras programamos, ¿no? Entonces mi primer consejo es que te acostumbres, es muy sencillito, a mí me funciona súper bien, a crearte dos componentes de modo que separes por un lado lógica y por el otro lado vista. De modo que yo para cada componente lo divido en dos: el componente lógico, que no lleva ningún tipo de apellido en su nombre, y el componente vista o presentacional, menudo palabra, que nos va a permitir, bueno, pues que va a no permitirnos, sino que va a encapsular pues todo el JSX necesario para pintar lo que sea que tenga que mostrar ese componente. De modo que AppView recibiría una única propiedad llamada fetchState y lo que va a hacer va a ser directamente devolver toda esta lógica para pintar, bueno, pues el JSX que tiene que renderizar nuestro componente app. De modo que ya nuestro componente app lo único que hace es invocar appview pasándole la propiedad fetchState. Todo sigue funcionando, evidentemente, de la misma manera, pero ya nuestro componente lo hemos reducido prácticamente a la mitad. Y por un lado tenemos la vista y por el otro lado tenemos la lógica. Y de este modo, incluso si tenéis equipos en los cuales, bueno, pues hay gente más junior, gente más senior y le queréis delegar pues tareas más complicadas a la gente senior, pues partís el componente. Un junior va a definir su componente con las propiedades que recibe para pintar el JSX y el senior, por ejemplo, ya se encargará de definir toda la lógica para encapsular, para enchufarle las propiedades necesarias al componente desarrollado pues por el junior, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo os digo, súper buena práctica, pero lo más importante es que nuestro componente lo hemos reducido a la mitad. Además, no se nos puede olvidar que los componentes son eso, componentes, es decir, piececitas de Lego que hacen cosas. Hay componentes que hacen lógica, que establecen lógica para que todo funcione en nuestra aplicación, y otros componentes que lo único que hacen es pues presentar una interfaz al usuario.
De este modo, como su propio nombre indica, los podemos ir componiendo para construir nuestra aplicación. Y aquí viene, bueno, pues el segundo consejo del día de hoy, que es el siguiente. A medida que nosotros veamos que estamos empezando a reutilizar lógica, saquémosla para que en otros sitios la podamos reutilizar, de modo que cuando cambie solo tengamos que ir a un sitio. ¿A qué me quiero referir con ello? Bueno, pues es realmente una tontería. Mirad, imaginad que la gente de diseño nos ha dicho que quiere que todos los textos de nuestras listas sean azules. Entonces nosotros decimos, sin usar style components ni nada, ¿vale? Decimos, bueno, pues creamos aquí un objeto list item style, ¿vale? O LI, más bien, ¿no? Para no usar el nombre, usamos la abreviatura mejor y decimos, oye, pues color blue. Ya sé que esta no es la forma de meterle estilos a las cosas, pero bueno, se va a entender bien. Ahora, se lo enchufamos aquí y decimos, oye, misión cumplida, ¿no? Pues ya está, perfecto. Ahora llega otro componente que tiene que pintar otra lista y tiene que hacer el mismo proceso, crear el UL aquí, crear el UL aquí y luego a cada elemento de la lista pues enchufarle este objeto LI style que tendrá que crear él de nuevo. Lo cual, bueno, pues al final es un rollo, ¿no? Tener que estar generando constantemente el mismo código para escribir los diferentes listados de nuestro componente. Bueno, pues aprovechemos, ¿no?, de que son componentes y que los podemos componer. Saquemos la lógica para pintar una lista a un componente y usémoslo dentro de AppView. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillito, mirad. Creamos aquí un componente list que lo que va a hacer voy a cerrar esto mientras tanto, voy a cerrar lo otro, así solo nos centramos en el código. Lo que va a recibir va a ser tres propiedades, ¿vale? Va a recibir la lista de elementos, ¿vale? Por un lado, de modo que nosotros podamos hacer algo así. Ahora va a recibir, como los ítems no sabemos lo que queremos, cómo los queremos pintar, pues va a recibir una función llamada renderItem que invocaremos para que pues desde fuera nos digan, oye, pues como yo estoy pintando usuarios, pues lo que pues te voy a pintar el email, pero delegamos en el componente que use este componente list, pues la responsabilidad de decirnos el texto que hay que pintar. Y por otra parte, una funcioncilla llamada extractKey para extraer la clave que le asociaremos a cada uno de nuestros elementos. Pero lo más importante es que ya el estilo de nuestra lista lo dejamos encapsulado aquí. ¿Esto qué significa? Que ahora ya el estilo está en un único sitio de nuestra lista y podremos usar nuestro componente list directamente pasándole los ítems, que será pues fetchState.data.data, la función renderItem que recibirá un ítem y pintaremos su email, y la función extractKey que lo que recibirá será ítem y devolverá un ítem ID. De este modo, ahora todos nuestros componentes que quieran usar listas ya tienen un componente list que encapsula el estilo de nuestras listas dentro de nuestra aplicación. De este modo, como estáis viendo aquí, pues ya aparecen en azulito. Y si yo en otro sitio necesito pintar la misma lista pero con otro tipo de elementos, pues recurriré a este elemento list. Así que ya, súper importante, dividir en dos nuestros componentes y reutilizar, acostumbrarnos a reutilizar pues todo lo que veamos que puede ser reutilizable, como por ejemplo componentes que simplemente especifican diseño, para que así nuestra aplicación sea mucho más fácil de mantener en el largo plazo. Vamos a seguir viendo buenas prácticas. La siguiente es muy facilita de seguir. Acostúmbrate a dos cosas cuando trabajes con los hooks. Lo primero de todo, pues el use state, que vaya siempre al principio. Si tenemos 3 o 4 use states, por la razón que sea, pues que todos aparezcan al principio, es decir, no aparezcan entremezclados. Primero los use state, a continuación los useRef y useReducer, y a continuación la declaración de efectos. De hecho, si quieres el esquemita que yo sigo, sería: los primeros que aparecen son los hooks de estado, es decir, useState, useRef y useReducer. A continuación me aparecen los hooks que me permiten memorizar, como useMemo y useCallback. Y a continuación me aparezcan los efectos, es decir, useEffect y useLayoutEffect. Por cierto, aquí se me olvidaba el useContext. ¿Vale? De este modo, bueno, pues al final todos tus componentes van a seguir el mismo orden, y cuando abras un componente y abras otro, pues siempre encontrarás las cosas en el mismo sitio, lo cual es de agradecer en aplicaciones súper grandes en las cuales, bueno, pues al final tenemos 15.000 componentes desperdigados y es un rollo, pues abrir un componente que tenga una estructura y otro componente que tenga otra completamente diferente. De este modo, si seguimos este simple esquema de decir, oye,
Pues primero siempre los hooks de estado, es decir, useState, useRef, useReducer y useContext. Luego a continuación los hooks que nos permiten memorizar valores, como useMemo, useCallback, y a continuación todos los efectos. Pues ya sabemos que cuando se termine esta zona nos encontraremos bien con los useMemo o bien con los efectos, pero no nos encontraremos hooks de estado después de los efectos, lo cual al final pues es como súper largo, súper difícil de leer dicho componente. Y por otra parte, en mi chuletilla también tengo que nos acostumbremos a declarar un efecto por cada acción. Es decir, imaginad que nosotros necesitásemos, bueno, pues hacer el fetch y meter un event listener sobre window para inspeccionar el scroll dentro de la pantalla. Es mejor tener dos efectos, cada uno que haga pues lo que le corresponde, hacer el fetch por un lado y el otro efecto que vigile el scroll, que tener un solo efecto haciendo dos cosas. ¿Por qué? Porque si no, nos va a resultar mucho más difícil si escogemos por la opción de un solo efecto con que haga múltiples cosas, luego reutilizarlo es mucho más difícil. Y además las dependencias, nos va a quedar un array gigantesco de dependencias. Y puede ser que al final, bueno, pues escribir su lógica sea muy difícil en el sentido de ¿y esta dependencia cómo lo hago para evitar que se ejecute esta otra parte del efecto? En fin, una locura. Mejor un efecto por cada cosita, de este modo, pues al final es mucho más sencillito de mantener, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí tendríamos pues nuestro efecto para declarar un event listener sobre, pues, sobre el scroll, ¿vale? Mucho mejor esto que tener así al final, bueno, pues un efecto que hace de todo. Y dicho esto, y hablando de reutilizar bien los efectos y todos los hooks que estamos empleando, en el momento en el que veamos que hay hooks que estamos reutilizando de una manera y su lógica la estamos reutilizando una y otra vez, vamos a extraerlos a custom hooks, que es una de las características más poderosas y fue uno de los motivos por los que nacieron los hooks, esa gran flexibilidad que tienen para que podamos reutilizar código. Este ejemplo es el que he escogido porque es súper claro. Mirad, no hay nada más claro que encontrarnos con una llamada que siempre vamos a tener en una aplicación, mejor dicho, que vamos a tener que hacer múltiples llamadas GET para obtener información de la API. Pues oye, no vamos a estar escribiendo una y otra vez este código en nuestra aplicación únicamente cambiando la URL. Eso es una verdadera locura. Al final, si encima encontramos un bug, tendremos que ir archivo por archivo de cada componente para resolver ese bug. Mucho mejor explotar esa característica que nos proporcionan los hooks de permitirnos reutilizarlos mediante la creación de custom hooks. Por tanto, nos creamos una carpetilla llamada hooks y aquí nos creamos pues nuestro flamante hook, en este caso useFetch, que lo que hace pues es simplemente encapsularnos esta funcionalidad para hacer una llamada fetch contra la URL que le digamos. De este modo pues ya tenemos aquí todo encapsuladito y el componente que necesite usarlo lo único que tendrá que hacer es usar el hook useFetch para realizar la llamada fetch a la URL que le pasemos por argumentos y él automáticamente pues ya nos devolverá el estado en el que se encuentra la llamada. ¿Y qué ventaja tiene de utilizar hooks? Pues lo has adivinado. ¿Cómo nos va a quedar nuestro componente? Pues reducido a la más mínima expresión, que es simplemente, a ver esto por aquí, que me acuerde yo de nuestra URL para recuperar usuarios. Aquí, perfecto. Pues como te decía, está reducido a la mínima expresión, que es declaro el estado e invoco la vista. Ya está. No tiene que hacer nada más el componente. Y esta es la estructura que mola para un componente, encontrarnos componentes súper pequeñitos en los cuales con una estructura muy definida, que es uso los hooks que necesite, bien de estado, bien de efecto, bien para memorizar valores, y a continuación devuelvo un componente que es el que se va a encargar de pintar pues toda la vista relacionada para esa interfaz. Y ya está. De modo que hemos pasado de un componente que tenía pues yo creo que unas 100 líneas a un componente que tiene 8. Me diréis si no hemos ganado. Evidentemente esas líneas están repartidas en diferentes componentes, pero hemos ganado mucha reutilización de código. Si os dais cuenta, ya podemos reutilizar nuestro hook useFetch allá donde lo queramos y podemos pintar listas siempre con un mismo estilo. Por tanto, bueno, pues súper importante. Otra cosilla que os quería decir, ¿vale? Y que viene de pasada ya que me he quedado en el componente list, es que os acostumbréis a que los objetos que creéis, si necesitáis crear objetos directamente por la razón que sea, como es este caso de los estilos en línea, no es lo recomendable, ya lo sabéis que esta es la peor forma de crear estilos que podemos hacer en React, pero bueno, al final nos vale para lo que os quiero contar, acostumbraos a crearlos fuera del componente, puesto que estos objetos no dependen de nada de ninguna propiedad ni del estado. ¿Para qué lo vas a estar creando una y otra vez?
déjalo fuera, ten siempre la misma instancia y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros lo creamos dentro, ¿vale? Y estuviéramos pasándoselo a otro componente, a un componente que hemos creado nosotros, por ejemplo, pues el componente listItem, cada vez que se rendere nuestro componente list estaremos creando un nuevo objeto, por tanto la propiedad cambiaría y eso significaría que el componente que recibe este objeto detectaría que sus propiedades han cambiado. Por tanto, se volvería a renderizar y no podríamos pues optimizarlo para evitar renders innecesarios. Por tanto, siempre que creemos objetos que no dependan de ningún tipo de propiedad ni de estado o funciones, creadlos fuera. De este modo, bueno, pues contribuís un poquito a optimizar el rendimiento. Y por otra parte, y ya para terminar, y bueno, pues este os va a encantar porque es evitar declarar callbacks en línea. ¿Qué quiero decir con ello? Imaginad que nosotros no lo vamos a implementar, ¿vale? Porque si no al final nos queda un vídeo súper largo, pero imaginad que tenemos aquí un botón para paginar. Mucha gente lo que tiende a hacer es aquí meter la lógica del callback. Por ejemplo, long click, pues yo quiero que se haga aquí un console log, ¿vale? En plan, hola mundo. Y esto que sea siguiente. ¿Vale? Esto para demostraciones así rapidillas y a ver que por aquí, Gerardo, ya sabéis que siempre que hablo a veces cometo este tipo de gazapillos. A lo que iba, lo más que muchas veces lo que os iba diciendo es que tendemos a ir rápido y decir, oye, pues le metemos aquí el callback a long click y ya está. Pero sin embargo esto al final lo que está provocando es que la lógica realmente se encuentre ya en dos sitios. Se encuentre en el JSX, puesto que está definiendo el callback, es decir, la lógica que tiene que suceder cuando el botón se pincha, y por otro lado pues también tengamos lógica muy posiblemente dentro de nuestro componente app, lo cual pues evidentemente esto no es sostenible de ninguna de las maneras, pero al final tenemos que ir mirando en dos archivos para ver lo que sucede según las diferentes interacciones del usuario. Como siempre, mi consejo, que es el siguiente: créate aquí una función llamada handleNext que haga lo que quiere que hagas y pásasela a tu componente de vista y que lo reciba como propiedad y que directamente sea él quien se lo enganche al botón correspondiente, pero que no sea el componente que pinta la vista o el propio JSX donde definamos la acción o el callback que se tiene que ejecutar cuando pinchemos botones. Porque ya os digo, al final entonces es un jaleo, tenemos que estar con múltiples archivos mirando a ver dónde está definido, el set state que se hace y demás. Entonces, mucho más complicado. Vamos a hacernos la vida fácil. Creemos componentes en los cuales definamos estados, definamos efectos, definamos los callbacks a las diferentes acciones que el usuario puede realizar sobre la interfaz que está viendo y a continuación enchufémoslos todos al componente de vista para que los pinte y simplemente tenga que trabajar con el estado que ya le viene y añadirle los callbacks a cada uno de los elementos de la interfaz, de modo que nos queden componentes súper fáciles de leer y de trabajar con ellos y luego en el futuro de mantener. Por eso tenía muchas ganas de grabar este vídeo, porque son consejos, como os decía al principio, muy fáciles de seguir, da igual el nivel que tengas. Al final simplemente se trata de seguir este tipo de pautas, de acostumbrarnos, bueno, pues a que los componentes tengan una misma estructura, a definir siempre en el mismo orden los hooks, de modo que siempre encontremos, por ejemplo, los hooks de estado antes que los hooks de efecto y, bueno, pues aprovecharnos de esa gran capacidad que tienen tanto los hooks como los componentes de ser reutilizados, de modo que nuestras aplicaciones, pues aunque crezcan, sean súper fáciles de mantener. Dicho esto, me hago grande para despedirme y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Aunque sean cortitos, yo creo que vienen súper bien, bueno, pues para ir adquiriendo buenas prácticas, para trabajar con React y que las aplicaciones que creemos, bueno, pues cada vez sean más sólidas. Si te ha gustado, quédate suscrito, déjame un me gusta, que yo sigo grabando contenido sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por tu apoyo, estoy muy contento, la comunidad de Latin Code está a punto de llegar a los 5000 seguidores, si no los ha superado ya para cuando publique este vídeo, así que de verdad, sigamos adelante y sigamos aprendiendo y compartiendo conocimiento. Muchísimas gracias y que pases muy buen día.